Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en otro estudio de la palabra del Señor. El tema del estudio es cómo debemos vivir. Es un estudio de 1 Pedro, capítulo 1 y capítulo 2. Me gustaría comenzar con algunas palabras personales. Se me ocurre que este es un momento de definir y refinar la fe. La pandemia de coronavirus, una crisis de salud global en este momento me ha desafiado. Y cuando miro dentro de mí mismo con honestidad e integridad, no siempre me gusta lo que veo. Incertidumbre, impotencia, duda. Y la mayoría de nosotros, incluso los cristianos, estamos estirados, algunos casi hasta el punto de ruptura. Es un tiempo también de cambiar nuestras oraciones. Oh Señor, aumenta mi fe. Yo dependo de ti, oh mi Dios. Perdona mis dudas, alivia mis preocupaciones. ¿Te imaginas la ansiedad de aquellos que no conocen a nuestro Jesús? Dar esperanza viva, promesas imperecederas, protección providencial, prueba de fe, guía cuando no podemos ver a futuro, no son nuevas cosas para Dios. En 1 Pedro capítulo 1, 3 a 12, comenzando la lectura, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Dios está más interesado en nuestra fe que en nuestro consuelo. Y cuando miro la situación de nuestro mundo, me pregunto, ¿no hay una palabra de Dios? Quiero compartir el mensaje de Dios en nuestro tiempo. ¿Debo fabricar una clase o sermón? En el medio de mis oraciones y mi meditación sobre el tema, mi mente hizo clic en el libro de 1 Pedro. Sí, hay una palabra de Dios. La palabra de Dios no es una compilación de buenos principios, de textos de prueba. La palabra de Dios para nosotros el día de hoy, en tales tiempos, es una palabra específica, aplicable. En 1 Pedro encuentro un texto escrito para cristianos que soportaban muchas cosas parecidas a lo que estamos soportando. Y veo que su prioridad número uno no era cuidar a otros cristianos. Eso es importante, pero no era el número uno para ellos. Podemos hacer largas listas de cosas importantes, pero el enfoque de Pedro es más específico. Se trata de cómo vives tu vida con honestidad, carácter, conducta cristiana. Pueblo protegido, purificado, poseído por Dios para proclamar su excelencia. El texto se trata de ser extraños, peregrinos en el exilio. Se trata de vivir para que Dios obtenga la gloria. En este estudio quiero capturar el mensaje de Pedro, compartiendo un mensaje corto con ustedes. ¿Cómo viviremos ahora? Y la respuesta, como si hubiéramos estado viviendo todo el tiempo, cumpliendo la misión y el propósito de Dios en este mundo. Yo quiero comenzar por pensar en la situación actual, dándonos perspectiva. Con el coronavirus, cristianos alrededor del mundo estamos compartiendo el culto por tecnología el día de hoy. En la última semana he visto, he escuchado, he leído muchos estudios, muchos videos por Facebook en vivo, YouTube en vivo. Y después de todo, todavía tengo preguntas. ¿Hay una palabra de Dios? ¿Dónde? ¿En cuál texto? Yo quiero evitar la tendencia de desarrollar buenos puntos sin relación, aplicaciones incorrectas de la Biblia, versículos fuera de contexto. ¿Qué texto bíblico, neotestamentario, abordaría las preguntas que enfrentamos hoy? Y hay una respuesta, 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 2, con
la pregunta del título del sermón, ¿cómo viviremos ahora? En 1 Pedro es importante entender el trasfondo, el contexto histórico del libro, un tiempo de aflicciones, sufrimiento, muchas pruebas, y por eso me gustaría pensar en más detalles del contexto histórico. Estamos pensando más o menos en el tiempo de 60 después de Cristo, posiblemente 2, 3 años después. En capítulo 1, versículo 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu. Podemos entender que en el caso de los primeros cristianos destinatarios del libro de Pedro, ellos estaban viviendo en aislamiento, separados de sus familias, de sus lugares normales, de sus hogares, de sus casas, sin sistemas de apoyo, por lo general, con dudas, incertidumbre, en medio de días difíciles. Podemos leer en la historia del mundo de persecución, de rechazo, de muchas amenazas. Y en medio del contexto histórico del libro de aflicciones y sufrimiento y muchas pruebas, podemos entender en la lectura de 1:6-8 que Pablo les escribe en medio de tales dificultades. Dice el texto así, comenzando la lectura otra vez, versículo 6, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros que lo habéis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin, es decir, la meta de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nos habla hoy el mismo texto, en medio de nuestra circunstancia, la vida cambiada. Leamos palabras de consuelo, 1:3 en adelante, otra vez la esperanza viva en medio del mundo de la muerte. En el texto de 1:6-12, yo puedo ver 3 conceptos paralelos a nuestra circunstancia el día de hoy. ¿Qué hacer cuando la fe se pone a prueba, refinada como por fuego? ¿Y cómo alcanzar la meta de nuestra fe? ¿Y qué hacer cuando no puedo ver el futuro? Pensando en el ejemplo, la ilustración de los profetas del Antiguo Testamento, versículo 10-12. Y en medio de tales problemas, Pablo escribió a los destinatarios dando respuesta. Específicamente, versículo 15. Sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Para Pedro, la pregunta y la respuesta tenía que ver con conducta, estilo de vida. Mire cómo vives, cómo se desarrolla su vida, no en ignorancia, no según los estándares de mundanos, sino llamado a ser cambiado. Y Pedro hace el contraste de una forma de vida vacía frente a una nueva forma de vida. ¿Cómo vivir en medio de la crisis? Y Pedro escribió a los cristianos 3 cosas, 3 conceptos, 3 principios para explicar cómo debemos vivir. En
13 a 16, él ponía el enfoque en la conducta o nuestro compromiso de vivir en santidad y sabiduría. Dice el texto así, 13 en adelante. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesús sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es un tiempo de renovar nuestro compromiso, de guardar su ser, ceñir los lomos, nuestro entendimiento, nuestras mentes, de pensar en nuestra esperanza, mentes preparadas, corazones puros, más meditación, más estudio, más pensamiento espiritual. Miro dentro de mí para ver lo que tiene importancia de veras, ver las prioridades reales y aprendo a vivir en santidad. Comenzando en 1:22 a 2:3, podemos notar otro enfoque. Es decir, los cambios de la vida de nosotros cristianos. Es una causa de celebración. Dice el texto que vivimos como cristianos en medio de la verdad. Dice al obedecer a la verdad, de obediencia, con la presencia del Espíritu, con almas purificadas, también amor fraternal, de corazones puros. Es un tiempo de ser renovados. Dios cambió nuestras vidas en Cristo, que vivamos en novedad, nuevo nacimiento y que celebremos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por la palabra de Dios, 1:25. Y por eso en 2:1 a 3 podemos entender como cristianos tenemos nuevos deseos en medio de una pandemia, en medio de la presencia de coronavirus. No vivimos según los valores del mundo, pero con el deseo de ser cambiados constantemente, con nuevos deseos, nuevas necesidades, corazones santos, anticipando la salvación del Señor. 2:1 en adelante, desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, toda maledicencia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Podemos ver la bondad del Señor en medio de las dificultades de nuestras vidas. Y finalmente el tercer punto tiene que ver con nuestra identidad en Cristo como piedras preciosas espirituales. Y específicamente tenemos una descripción de nuestra nueva identidad en la lectura de 2:9, versículo 10 también. Y dice el texto así, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciaréis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo purificado, poseído, con el propósito de proclamar las virtudes de Dios. Y claramente, no vivimos por valores del mundo, vivimos por valores contrarios a los valores del mundo para ser el pueblo de Dios. Y por eso hemos notado de 3 puntos: la conducta, nuestro compromiso, el cambio, causa de celebración, nuestra nueva identidad como el pueblo purificado, como un sacerdocio, también imitadores de Jesucristo. Es como un gran crescendo. Y
terminamos con un texto que a menudo se usa para comenzar un sermón. Es un verso bisagra o verso puente de 2:11 a 13. Después de notar la importancia de la santidad y sabiduría, la salvación, de ser un pueblo purificado, poseído para proclamar la grandeza del Señor, dice así: vivimos en este mundo como extranjeros, exiliados. Que leamos el texto 2:11 en adelante. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma. Mantened buena vuestra manera de vivir. Otra vez tenemos la misma frase: vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, a considerar vuestras buenas obras. Es un tiempo de recomprometernos a buenas obras. Y dice el texto 3 cosas de 2:11 en adelante. Los valores de este mundo lucharán contra el ser espiritual. Y dice también que el estilo de vida es una marca distintiva de nosotros, cristianos. Y finalmente que vivamos para que Dios obtenga la gloria. Incluso los paganos pueden ver a Dios por nuestras vidas y glorifiquen a Dios. El propósito final de la vida en cada situación, también en medio de esta amenaza de coronavirus. El propósito de la vida es vivir para que Dios obtenga la gloria. ¿Cómo entonces viviremos para que Dios reciba la gloria? Brevemente, para resumir, en tiempo de aislamiento, separación, con sistemas de soporte vacilantes, fe probada, no podemos ver a futuro, en medio de sufrimiento y la incertidumbre de coronavirus, que vivimos en tiempos peligrosos. ¿Cómo debemos responder nosotros cristianos? Hay una palabra de Dios. Los primeros cristianos que recibieron la primera carta de Pedro estaban luchando con nuestras luchas. ¿Cómo viviremos? Pedro escribe sobre la autohonestidad que conduce a la santidad y sabiduría, relaciones renovadas y vidas cambiadas. Él escribe a personas purificadas, poseídas por Dios para proclamar la bondad y las virtudes de Dios. En tiempos difíciles, los cristianos viven como peregrinos, extranjeros, exiliados, ejemplos en medio del exilio para que los incrédulos glorifiquen a Dios. ¿Cómo viviremos ahora? Vivamos para que Dios obtenga la gloria. Sí, vivimos en amor fraternal, con corazones fervientes. Vivamos para la renovación de la misión de Dios en un día de puertas abiertas. ¿A quienes puedes llevar el Evangelio hoy? Que siempre vivamos según el ejemplo de Jesucristo. Gracias por compartir el tiempo con nosotros. Que Dios bendiga ricamente a todo oyente, toda persona presente con tecnología en este video, y que Él sea siempre nuestra fuente de esperanza y de sabiduría. Dios le bendiga ricamente.